Bienvenidos a la sesión de hoy. Como futuros meteorólogos, es un verdadero placer compartir este espacio con mentes tan apasionadas por la física atmosférica. Nuestro objetivo en este análisis es trazar un puente muy directo, casi palpable, entre las ecuaciones teóricas de los fluidos y la formación de las tormentas más devastadoras de nuestro planeta. Vamos a desgranar paso a paso cómo la pura geometría terrestre dicta lo que ocurre en el cielo, basándonos estrictamente en la literatura científica. Así que vamos a empezar. Para estructurar esta clase seguiremos esta agenda. Primero estableceremos el contexto global. Después pasaremos al análisis de escala matemático. En tercer lugar veremos el radio de deformación de Rossby y finalmente aterrizaremos en la anatomía de los ciclones en el mundo real. Punto número 1. El contexto global. Empecemos por la gran división que rige el clima de nuestro planeta. Y es que la atmósfera sencillamente no se comporta igual en todas partes. Fijaos en esta dualidad fundamental que tenemos que grabar a fuego. Por un lado están los trópicos. Hablamos de un entorno puramente barotrópico. Aquí la temperatura es homogénea en la horizontal y el gran motor es el calor, la radiación solar y la convección profunda. Es como una olla hirviendo a fuego lento. Por el otro lado, en latitudes medias y altas, los extratrópicos, la atmósfera es baroclínica. Allí el clima está impulsado por la pura inestabilidad, por el choque constante y violento entre masas de aire de distintas temperaturas. Básicamente, convección frente a frentes, homogeneidad térmica frente a inestabilidad. Pasamos a la sección 2, el análisis de escala matemático. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender el porqué de esta división global, hay que mirar debajo del capó de la atmósfera, mediante las simplificaciones de las ecuaciones de Navier-Stokes. A escala sinóptica estamos hablando de sistemas inmensos. Manejamos órdenes de magnitud de vientos horizontales en torno a los 10 metros por segundo y longitudes de unos 1000 kilómetros. Pero el verdadero protagonista aquí, el factor que lo cambia absolutamente todo, es el parámetro de Coriolis, esa famosa letra F. Su valor varía drásticamente según la latitud y ese simple cambio reescribe por completo las reglas del juego atmosférico. Pensemos en lo que ocurre a 45 grados de latitud, en pleno territorio extratropical. Aquí, el parámetro de Coriolis es fuertísimo, del orden de 10 a la menos 4. Si aplicamos el análisis de escala a la ecuación del movimiento horizontal, los términos de aceleración se vuelven tan pequeños que los tachamos. Lo que nos queda es un auténtico duelo de titanes. La fuerza del gradiente de presión se equilibra exactamente con la fuerza de Coriolis. Y bingo, este es el famosísimo equilibrio geostrófico. Es precisamente esto lo que genera esos gradientes de presión tan empinados típicos de la atmósfera baroclínica. Pero fijaos en el truco de magia meteorológico que ocurre cuando viajamos hacia el sur. Al llegar a la franja de los 5 a 10 grados de latitud, la fuerza de Coriolis cae en picado. De repente, deja de dominar la ecuación y entramos en un régimen de transición súper complejo. Ahora la presión tiene que equilibrarse no solo con Coriolis, sino que entran en juego los flujos advectivos y la tendencia temporal. Ese equilibrio geostrófico perfecto se ha roto por completo. Y si nos plantamos justo en el ecuador, el cambio ya es radical. Coriolis es prácticamente cero. Y como el entorno es estrictamente barotrópico, la tendencia temporal también desaparece de la ecuación a esta escala. ¿Qué nos queda? Un escenario donde la fuerza de presión se equilibra única y exclusivamente con la advección. Es un equilibrio advectivo puro. Las matemáticas aquí son implacables y demuestran por qué la atmósfera tropical jamás podrá comportarse como la extratropical. Esto nos lleva a la sección 3, el umbral o el radio de deformación de Rossby. Toda esta transición matemática nos obliga a definir una frontera clara. Y aquí es donde brilla el radio de deformación de Rossby. Como herramienta de diagnóstico es absolutamente crucial. Define la escala espacial exacta en la que la rotación de la Tierra empiece a ser lo suficientemente fuerte como para equilibrar a las fuerzas de presión. Como sabemos que la rotación es nula en el ecuador, este radio crece hasta el infinito allí. A menos claro que el propio sistema aporte su propia rotación, su vorticidad relativa. Y esto ilustra de manera brillante la teoría. El diagrama de Oyama es como un mapa del tesoro para los físicos atmosféricos. Cruza las escalas espaciales físicas directamente con el radio de deformación de Rossby. Nos permite ver visualmente, en un solo vistazo, por qué un simple cúmulo ignora el flujo geostrófico, por qué la mesoescala domina en los trópicos y cómo los grandes sistemas sinópticos extratropicales encajan a la perfección en ese equilibrio. Es como un puzzle gigante donde cada pieza encuentra su lugar. Ahora bien, con toda esta base teórica asentada, surge la pregunta del millón. Si las matemáticas y las fuerzas cambian de forma tan extrema según la latitud, ¿qué pasa cuando la naturaleza decide formar un monstruo giratorio? ¿Cómo se traduce esta sopa de ecuaciones en la formación real de un ciclón? Lo que nos lleva a nuestra cuarta y última sección, la aplicación en el mundo real, la anatomía de los ciclones. Es hora de levantar la vista del papel y mirar al cielo.
Esos entornos matemáticos que acabamos de diseccionar crían a dos bestias atmosféricas totalmente opuestas. Los ciclones de núcleo cálido, los típicos sistemas tropicales, son estructuras casi simétricas, puramente barotrópicas, que se alimentan del calor del océano y concentran sus peores vientos cerca de la superficie. En el otro extremo del ring están los ciclones de núcleo frío, las borrascas extratropicales. Estos son gigantes asimétricos, caóticos, impulsados por la baroclimia y los frentes térmicos, y sus vientos máximos rugen en lo más alto de la troposfera, ligados a la corriente en chorro. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es ver estas estructuras cortadas por la mitad. Fijaos en la imagen de la izquierda, la elegancia pura de un ciclón tropical. Una alineación vertical casi perfecta, como una chimenea gigante y simétrica expulsando calor. Y luego mirad a la derecha. El sistema extratropical está totalmente inclinado con la altura, es tremendamente asimétrico y muestra las cicatrices de la inestabilidad baroclínica, con esos frentes cortando las masas de aire. Para no depender solo de la vista, la meteorología moderna usa el espacio de fases de los ciclones para clasificar esto objetivamente. Al analizar los espesores atmosféricos, que básicamente nos chivan el calor y la humedad de la columna de aire, vemos que los núcleos cálidos tienen perfiles de espesor profundos y uniformes. Los núcleos fríos, sin embargo, revelan unos gradientes asimétricos muy severos. Entender esto es vital, por ejemplo, cuando monitorizamos un huracán que sube de latitud y empieza a hacer la transición extratropical. Y para rematar, aquí está la prueba irrefutable desde el espacio. Las imágenes de satélite no mienten y clavan las matemáticas que hemos estudiado. Observad esa majestuosa simetría circular del ciclón tropical, girando como un motor perfecto, y contrastadla con la inmensa estructura asimétrica en forma de coma de la borrasca extratropical arrastrando sus frentes por miles de kilómetros. Es alucinante ver cómo la teoría pura de fluidos se materializa en estas imponentes formaciones nubosas. Y con esto llegamos al cierre de nuestro análisis, pero aquí es donde empieza la verdadera reflexión. Hemos visto cómo el mero hecho de cambiar de latitud reescribe de arriba abajo la física de una tormenta. Pero, a medida que las temperaturas globales continúan variando y los gradientes térmicos de la Tierra se alteran, ¿dónde narices se van a trazar las nuevas fronteras para la supervivencia de estos ciclones? Es sin duda uno de los mayores desafíos para nuestra disciplina hoy en día. Ha sido un auténtico placer guiar esta sesión y espero que os haya dado una perspectiva mucho más profunda para seguir investigando estos gigantes atmosféricos.